Buenas tardes, mi nombre es Kevin Alexis Gallegos García, de la carrera de Ingeniería en Manufactura, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. En este video les vamos a presentar lo que es nuestro producto integrador de aprendizaje. Elegimos como trabajo amplificador con transitores. Esta materia es impartida por el doctor Edgar Alberto Pérez Castillo de la materia Ingeniería Electrónica número 1. El equipo está conformado por Alberto Esaú Guerrero Cermeño, Mariana Lisbeth Campos Trujillo, de la misma carrera, Ingeniería en Manufactura. Cedo la palabra a mi compañera Mariana para que nos exponga lo que es la introducción de nuestro proyecto y lo que es el marco teórico. Introducción. Los amplificadores de potencia son convertidores que transforman la energía de la fuente de polarización en señal de potencia de salida. Estos pueden ser de tipo clase A, AB, B y C, los cuales tienen distintos parámetros de eficiencia y uso. Para esta práctica se tiene como objetivo el comprobar el funcionamiento de un amplificador de potencia de simetría complementaria clase AB. Al mismo tiempo, reducir el efecto de la distorsión de área por error y determinar el rendimiento máximo. Dentro del material que se necesitaba se encuentra el osciloscopio, generador de funciones, fuente de alimentación, un transistor NPN, un transistor PNP, 7 resistencias, un potenciómetro, 2 diodos, 4 capacitores. Se realizó la simulación del circuito en el programa llamado Multisim para poder llevar a cabo el procedimiento de la práctica y poder visualizar la amplitud de la señal de entrada en el osciloscopio. Marco teórico. Amplificador de clase AB. Los amplificadores de clase AB reciben una pequeña polarización constante en su entrada, independiente de la existencia de señal. Es la clase más común en audio, al tener alto rendimiento y calidad. Con señales grandes se comportan como una clase B, pero con señales pequeños no presentan la distorsión de cruce, por cero de la clase B. Tienen 2 transistores de salida, como los de la clase B, pero a diferencia de estos, tienen una gran corriente de polarización fluyendo entre los terminales de base y la fuente de alimentación, que sin embargo no es tan elevada como en los de clase A. Esta corriente libre se limita al máximo valor necesario para corregir la falta de linealidad asociado con la distorsión de cruce, con apenas el nivel justo para situar a los transistores al borde de la conducción. Este recurso obliga a ubicar el punto Q en el límite entre la zona de corte y de conducción. ¿Cuál es el origen de amplificador en la clase AB? Los amplificadores en la clase B presentaban un problema llamado distorsión de cruce. Los transistores estaban configurados como plus-push, es decir, no trabajaba en la parte positiva de la onda mientras el otro lo hace en la negativa. Pero nuestros transistores son un poco vagos y no comienzan a trabajar hasta que les llegue una tensión mínima de 0.7 voltios. El amplificador clase AB nace al trabajar de evitar esta distorsión. Para ello daremos una pequeña ayuda a los transistores BJT, polarizándolos con una pequeña tensión para que trabajen siempre. En cuanto reciban una tensión de entrada, por pequeña que sea, se sumará la tensión de polarización para que conduzcan desde el primer momento. Funcionamiento del amplificador de clase AB. Si aplicamos una pequeña tensión a la base de cada transistor, conseguiremos polarizar sus uniones base-emisor en directa. Esto permite que circule una corriente por los
colectores de los mismos, copiando así la tensión de entrada por muy baja que sea. De esta manera nos evitamos la molesta distorsión de cruce típica de los amplificadores en base B. ¿Pero por qué se les llama amplificadores AB? Pues porque cuando el transistor trabaja con una pequeña tensión de polarización en su base, preparado para conducir en cualquier momento, se dice que trabaja en clase AB. El amplificador en clase AB tiene una distorsión muy pequeña, comparable a una clase A y un rendimiento en torno al 50%. Cabe decir que consume algo más que el típico clase B, ya que aún sin señal de entrada los transistores conducen una pequeña corriente. Ahora bien, aunque este esquema sea muy bonito, en la práctica deberemos sustituir las fuentes de tensión por circuitos adecuados que se encarguen de polarizar nuestros transistores de una manera eficiente. A continuación analizaremos casi todas las posibles configuraciones para conseguir un amplificador de sonido en clase AB. En este momento le cedo la palabra a Esaú, que nos explicará el desarrollo. Para el desarrollo de la práctica que realizaremos, hicimos un circuito en el cual usamos los siguientes complementos, que es un generador de fusión, usamos transistores, diodos, capacitores, resistencias, potenciómetros y osciloscopio. Todo esto lo mencionó mi compañera en el marco teórico, y las cantidades de los valores que tienen también están representadas aquí en la figura que tenemos del circuito. Como primero, pues lo realizamos en el multisim, y se colocó un potenciómetro en 33 ohms, como se muestra aquí en la figura. Posterior a eso, se aplicó una señal sinusoidal de 1 kHz y de 3 volts, y se observaban las señales de entrada y de salida, así como se muestra aquí en esta pequeña imagen. Posterior a eso se registraron las amplitudes de ambas señales, las cuales nos dieron un voltaje de 2.79 y de 3. En el paso 5 aumentamos la amplitud de la señal de entrada hasta que aparecía la difusión de la salida. Esto lo que hace es generarnos una gráfica que nos da la distorsión de salida, como se menciona aquí. En el paso 6 se registró el voltaje máximo de salida, que nos dio como resultado 10.9. Posterior a eso se midió el voltaje en corriente directa de la resistencia y nos dio menos 175. Esta fue la forma en la que realizamos el simulador de multisim, y posterior a eso mi compañero Alexis nos explicará cómo fue realizado todo esto prácticamente y en el programa. Bueno, ya vimos lo que es el marco teórico y el desarrollo de nuestra práctica de lo que es nuestro producto integrador de aprendizaje. Ahora vamos a ver lo que es el circuito en nuestro multisim. Aquí está formado ya el circuito en multisim. Vemos aquí el generador de fusiones, el osciloscopio, como lo comentaba mi compañero Esaú. Vamos a correr lo que es nuestro circuito. Prácticamente corriendo lo que es el circuito nos va a entregar lo que es la señal sinusoidal, que es como nos decía nuestro compañero Esaú, nos da de esta manera. Nosotros conectamos en la señal A un cable de color verde para que nos diera su gráfica, y en la señal B un cable de color azul, que es prácticamente lo que vemos reflejado aquí en la imagen. Vemos que el azul es la señal de entrada y el verde es la señal de salida, y estas son las señales que nos da el osciloscopio de nuestro amplificador.
Con esta práctica en multisim podemos detectar varias características, pues, como las que dio mi compañero, como el voltaje de entrada, de salida. Podemos checar lo que es el voltaje máximo de salida, también lo que se midió en corriente directa en la resistencia C1. Entonces prácticamente podemos determinar la ganancia de voltaje del amplificador usando los resultados del paso 4. Tenemos lo que es la ganancia del voltaje con voltaje de salida y el voltaje de entrada, 2.7 volts entre 3 me da 0.93. Esta es la ganancia de voltaje. También determinamos la potencia máxima en la resistencia de carga. Se usa lo que es el paso número 6 del procedimiento. Aquí registramos con esta fórmula de potencia máxima, que es el voltaje Lm por la corriente L, es prácticamente 10.9 por 9.94 miliamperios, que nos da una potencia de 0.108 watts. Se usa el paso 7 del procedimiento para determinar la corriente promedio suministrada por la fuente de alimentación en corriente continua y obtenemos lo que es la corriente promedio con el voltaje RC1 y la resistencia en RC1, que es prácticamente menos 175 milivolts, y los 10 ohmios que representa nuestra resistencia. Pasamos a calcular lo que es la potencia suministrada, que prácticamente la fórmula es 2 entre pi por voltaje al cuadrado, el voltaje que obtuvimos anteriormente, y lo que es la resistencia prima L, y nos dará un resultado de 0.916 watts. La potencia disipada en la carga la obtenemos del voltaje al cuadrado por la resistencia prima en L, y sería un total de 0.12 watts. Y ya por último determinamos el rendimiento de nuestro amplificador, que está dada por la potencia en L y potencia suministrada, que sería 0.72 watts entre 0.916 watts por 100, para que nos dé en porcentaje lo que es 78.6. Como les decía, entonces aquí vemos el resultado de nuestra simulación en el osciloscopio. Y pues como conclusión, en el producto integrador de aprendizaje se entendió el funcionamiento de un amplificador AB. Este amplificador funciona con dos transitores, y con el arreglo de estos dos se evita el problema de la distorsión de cruce por cero que sucede en la señal de salida. Como se puede observar en el osciloscopio, se logra ese resultado. Ese fue el punto más importante de esta práctica. Y las bibliografías de donde sacamos lo que es nuestro marco teórico. De nuestra parte sería todo. Esto fue nuestro producto integrador de lo que es un amplificador con transitores. Gracias.